Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola, hola, bienvenidos todos a Prosa y Pixel, esta edición ya casi veraniega, se puede decir, de noviembre, y es un momento donde la primavera ya está bullando. Entonces uno siempre con qué asocia la primavera, con poesía, ¿cierto? Así es. Entonces hoy día tengo el gusto de contar con los editores de Esperpentia, esta editorial que nos publica poesía, ¿cierto? Publica también cuentos, literatura. Le quiero dar la bienvenida a Sergio Sarmiento y a Maximiliano Díaz. Sergio Sarmiento monje y Maximiliano Díaz Santelice. Siempre hay que recordar a la mamá, ¿no es cierto? Sí, así es. Bienvenidos a Prosa y Pixel. Cuéntenme un poquito. A ver, quiero contarles, primero déjame contarles yo a nuestro público. La editorial Esperpentia tuvo su origen hace más de 25 años, primero como una revista del mismo nombre, ¿cierto? Y aquí también estaba Héctor Figueroa Muñoz como fundador, junto con ustedes, con Sergio Sarmiento, Maximiliano Díaz, que quiso ser una alternativa frente a los medios oficiales, dando cuenta con una mirada propia de la realidad de los primeros tiempos de democracia. Esto ya hablamos de más de 25, ya tirado más para 35 años, ¿cierto? Viendo cómo fue la sociedad del arte y la literatura en particular. Esta publicación que salía cuando podía, ¿cierto? Que tenía una línea editorial que ha ido, me imagino que ha ido cambiando con los tiempos. El concepto de Esperpentia, desde el esperpento que uno ve de afuera, cambia, ¿no es cierto? El esperpento real a veces nos golpea más fuerte, ¿no? Eso vamos a hablarlo más. Esperpentia se caracterizó por ser independiente del mover de las modas imperantes en la literatura, manteniéndose en una marginalidad ideológica y física. Ustedes estuvieron en Batuco en su momento. Con una ausencia de marketing y buscando como herramienta, efecto principal, la ironía, el humor, entre otros. Después surgió la editorial como continuación natural de la revista y con una continuación natural también de la postura que ustedes tenían, la postura ideológica, que ha tenido dos épocas, desde el 2000 al 2013, y después retomaron el 2019 hasta ahora, con un catálogo que tiene, 20 títulos. Vamos a ir mostrando los distintos libros que han editado, de tanto antologías de cuentos, poemas, así que ahí vamos a ir conversando mucho sobre este hermoso ejercicio que es el editar. Es algo tremendo, así que bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Cuéntenme, hablemos de los orígenes, porque Max, tú eres profesor de castellano y literatura, pero Sergio, tú eres ingeniero comercial. ¿Cómo se unen estas visiones para formar una revista entre un ingeniero comercial y un profe de castellano? A ver, bueno, nosotros nos conocimos en la Universidad de Santiago, en un taller de literatura, porque yo estudié primero física y matemática en la Universidad de Santiago. No me gustó mucho la carrera, la física especialmente, las matemáticas me agradaban, y después me cambié a ingeniería comercial, cosa de la que parece que no fue muy acertada. Y bueno, ahí había un taller de la señora Amalia Rendich, que lo dictaba ella en la universidad, y me inscribí porque yo siempre fui lector. En mi casa había muchos libros, entonces empecé a leer desde muy temprano. Y en ese taller, bueno, conocí a Maximiliano y a otros escritores que estaban en ese tiempo. Entonces de ahí empezamos a compartir, digamos, a juntarnos, a reunirnos, ya no solamente en el taller, sino que también durante los fines de semana.
íbamos a la vida bohemia, digamos, en Estación Central, en el centro, en nuestras casas, y nos juntábamos y empezamos ahí a compartir lo que estábamos haciendo. Y estuvimos mucho tiempo, desde los años 80 hasta finales de los años 90, reuniéndonos, conversando de poesía, compartiendo libros, música, cómics, que a ti te gustan mucho los cómics, y fuimos formando, digamos, un acervo de conocimiento, pero no habíamos publicado nada, pues, como que no teníamos, no sé si interés o nos sentíamos preparados. Entonces, cuando recién ya empezamos a publicar, ya estábamos sobre los 30, cuando muchos poetas o escritores empiezan hoy en día, bueno, y en ese tiempo igual, a publicar muy tempranamente. Así que esos fueron los orígenes, digamos, de donde nos conocimos. Si Mirano podría explicar después que nos cuente qué viene después. Claro. Pero siguiendo en el origen, porque usted, la revista parte del día 1 como revista Esperpentia, ¿cierto? El término Esperpentia, de ¿cómo surge? ¿Por qué toman este concepto que a primeras luces se ve tan peyorativo? Bueno, buenas tardes primero, Pedro. Gracias por invitarnos a tu programa. Estamos muy contentos de estar acá. En realidad muy honrado de recibirlo. Sí, nosotros, tú lo decías en la presentación, no somos una editorial, no somos unos escritores que en general estemos en el marketing o estemos publicitando lo que hacemos. Yo creo que primera vez que nos invitan a un programa, así que te agradecemos mucho la invitación. Y no porque no queramos ir, sino que nos invitan nomás. Bueno, la idea del nombre Esperpentia en general parte, como todas las cosas, cuando uno tiene un producto nuevo, de cómo bautizarlo, ¿no es cierto? Yo me imagino que una persona que tendrá un restaurante se preguntará cómo le ponemos, o tu programa, cómo se va a llamar mi programa, digamos, qué lo representa. Y así estuvimos discutiendo, me acuerdo, muchos días en términos de qué nombre le vamos a poner. No recuerdo los otros nombres que le pusimos, pero en un minuto llegamos a esta palabra, a Esperpentia, y como a todos nos hizo sintonía, a todos nos gustó, y además que lo que significaba viene de esperpento, ¿no? de los trabajos de Ramón de Valle Inclán, el español, y que en el fondo, claro, hablaba de un mamarracho, hablaba de un objeto, una persona, ¿verdad?, que en el fondo era casi una caricatura. Y de alguna manera nosotros también teníamos ese concepto, no creíamos en la belleza de la literatura clásica, no creíamos, ¿no es cierto?, en esos conceptos tan adulcorados, sino que creíamos más bien en estos conceptos un poco más bien peyorativos y que funcionaban mucho también con el humor. Tú lo dijiste por ahí en alguna parte, nosotros teníamos mucho eso del humor, de la ironía, de la crítica también. Y nos gustó a todo el nombre y lo pusimos, y ha quedado así. Incluso para algunos formamos hasta un grupo, el esperpéntico, ¿no? No sabemos si somos un grupo o no, pero con Héctor Figueroa, que lamentablemente no está porque falleció hace algunos años atrás, quedamos nosotros dos con Sergio, y ahí empezamos esta revista, que era una revista, ¿no es cierto?, que hablaba de literatura, arte y realidad, y que, digamos, de alguna forma nos proyectó lo que nosotros creíamos, y tuvimos algún éxito, creo, entre mucha gente que fueron lectores de esa época. Y lamentablemente la revista, como todas las cosas, pasa también. Pero ahí está el término. Claro. No te puedo dar más antecedentes. Claro, además el esfuerzo de mantener una revista que tiene una periodicidad, que tiene un deber respecto a cierto ritmo, puede resultar muy agobiante. Claro. Estoy con los términos, me vi en un déjà vu de los términos excluidos brutal en este momento. Entonces quizás el esfuerzo se reenfoca mejor transformando esto en una editorial. O sea, surge naturalmente, creo yo. Surge naturalmente porque teníamos muchas cosas escritas que nosotros publicábamos en la revista, textos poéticos, cuentos. Sergio escribe mucho, digamos, tiene mucha más variedad en términos de que escribe ensayos, escribe de repente cuentos, escribe obras de teatro y también poesía. Así que teníamos la necesidad de publicar. Y había mucha gente a nuestro alrededor también que quería publicar, entonces empezamos a buscar la manera de hacer una editorial. ¿Ya? Y bueno, Sergio, tú hablas un poco de la editorial, pues de cómo iniciamos esta editorial. Bueno, la editorial comenzó con 3 títulos.
Groggy de Héctor Figueroa. Groggy expresa muy bien cómo nos sentíamos en esos tiempos, digamos, atontados, digamos. Estábamos muy desencantados de la democracia, digamos, no de la democracia en sí, sino que del tipo de democracia que se instaló en Chile en los años 90. Después de haber estado en los años 80, nosotros llenos de expectativas por otro tipo de futuro, y no nos gustó demasiado la democracia protegida o eterna transición a la democracia. La democracia es licitación. Claro, y todavía se habla de transición. En un debate uno de los candidatos habló de transición. Bueno, entonces teníamos nosotros ya, no me gusta la palabra una obra, si suena muy solemne, teníamos varias cosas escritas, digamos. Maximiliano, tú ya habías publicado un libro en los años 90, pero ya tenía otro libro. Héctor tenía su libro ahí que lo trabajó durante mucho tiempo. Yo también tenía un libro. Mutante fue el libro que publiqué yo, Aviadores, Maximiliano. Y bueno, como no había muchos recursos, lo hicimos nosotros mismos. Aprendimos a hacer libros y los fabricamos nosotros mismos, los libros. Y luego de eso, paralelamente, bueno, la revista nos acercó a muchos otros escritores. También hicimos muchos talleres a través de, ya sea de forma gratuita o a veces a través de proyectos de Fondar o Fondo del Libro. Entonces eso nos hizo ir conociendo escritores, principalmente en sectores de Santiago Norte, Batuco, Quilicura, por esos lados, Lampa, bueno, y a veces también en Santiago Centro. Y esas personas también tenían sus obras. Entonces nos encantó a nosotros poder trabajar con ellos, editar sus libros, enseñarles muchas cosas. Gente que no tenía mucho acceso a... Hoy en día es mucho más fácil tener acceso a los libros, pues están en internet, hay mucha literatura gratis, pero en esos tiempos tener un libro, no sé, de Edgar Lee Masters, era como un tesoro, nadie lo tenía, o de otros autores. Entonces nosotros estábamos muy contentos de poder llevar eso hacia estas personas, alumnos, gente, pobladores, como se decía en ese tiempo, y enseñarles literatura. Bueno, y a partir de eso empezamos a publicar ya una mayor cantidad de libros. Ese fue, digamos, el comienzo. Lo que nos costó siempre sí fue la distribución, ya sea de la revista o de los libros, porque en Chile falta algún sistema o de algo que permita que los pequeños productores de libros y de revistas puedan hacer llegar eso a los lectores. A los lectores, que se salga un poco de la hegemonía de las grandes editoriales. Exactamente. Claro, que ese es un problema permanente, o sea, la hegemonía en todo nivel. Claro, es como lo que se ocurre en todo tipo de cosas acá. Claro. O sea, no sé, uno ve, ocurre con los detergentes y con la poesía. Por decirlo pero está muy bonito, o sea, me pilló, claro, desde el detergente a la poesía, ahí hay un problema, claro, que tenemos una realidad hegemónica que quizás se condice con este problema de esta desilusión de la realidad democrática que se proponía en los 90, y quizás también estamos viviendo un nuevo periodo de desilusión con esta nueva generación que en algún momento hizo una gran promesa de cambio y nos puede doler mucho, pero se está retirando con la cola entre las piernas. Esta posibilidad de nuevo cambio, de redemocratizar, de reformular el sistema, y no pasó mucho. Nos quedamos ahí me acordé de Baudrillard, la ilusión y la desilusión estética, me acordé inmediatamente de eso. Baudrillard como desentraña bastante este sistema. Cuando habla de las cárceles, por ejemplo, donde dice, ¿para qué sirven las cárceles? Para que nosotros creamos que somos libres. ¿Para qué sirve en Chile Fantasilandia, podríamos decir? Para que creamos que vivimos la realidad y que esa es la fantasía. Interesante, muy interesante. Bueno, pero ese es otro tema. Claro, nos podemos ir. Yo quisiera agregar a lo que Sergio dijo también a propósito de la editorial. Nosotros creo que algún minuto pensamos la editorial también como una alternativa plausible al poder, finalmente, de las grandes editoriales, de los grandes consorcios, de todos estos escritores, ¿verdad?, que tenían como, digámoslo claramente, como el pituto o la hegemonía de las editoriales. ¿Correcto? Y nosotros pensamos y siempre hemos creído en nuestra independencia, y por eso decidimos crear nuestra editorial. Te fijas, donde lo único que queríamos nosotros era que los textos que nos llegaran y que podíamos editar fueran textos de calidad.
más allá, digamos, si compartíamos o no visiones con los autores. Te fijas, de alguna manera nosotros hemos sentido, digamos, que en el país también el tema cultural es un tema que está siendo, que se fue apropiado por diversos grupos de personas, por diversos grupos que muchas veces, ¿verdad?, vienen desde algunas instituciones universitarias o con algunas instituciones, por ejemplo, como son algunos talleres muy constituidos en el país, ¿no es cierto?, la Fundación Neruda, por ejemplo, y otras cosas, y otros tipos de poderes que están ahí, son poderes fácticos que de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros quisimos apostar como una resistencia a eso. ¿Te fijas? O sea, publicar... Además muy herméticos. No sé si... Perdón, ¿qué hermético qué? En estos grupos muy cerrados, que publican, muy herméticos, entonces no permiten la entrada de nuevas voces. Claro, a menos que tú pertenezcas a ese grupo, ¿verdad? Pertenezcas a esas camarillas, es difícil. Y esto ocurre en todas partes. Ya en todas partes ocurre, y nosotros quisimos de alguna manera presentar una opción frente, digamos, lo que decía Sergio, o sea, llegar a otras personas a las cuales el arte quizás no había llegado. Nosotros permanentemente hemos sido difusores también del arte, ya sea a través de revistas, ya sea a través de las publicaciones de Esperpente, ya sea a través de talleres literarios. Aquí tenemos una revista, El Mal Menor, para Pancho, más cámara. El Mal Menor también es una revista que, bueno, ahí, perfecto, ahí que Sergio creó también en su minuto, y el título también lo dice todo. Sí. Es lo que estamos hoy día, El Mal Menor. Es una realidad que hay que mascarla día a día, la decisión del mal menor. Exacto. Exactamente, no hay un bien, hay solamente males y hay que elegir el menor. Entonces, de Ockham, creo que le llaman. Entonces nuestra editorial de alguna forma pasa a ser eso, ¿no? En una época de exitismo, una época donde la gente, ¿verdad?, se ve el éxito a través, digamos, de los bienes económicos, etcétera. Nosotros apostamos por otro lado, hacia otra cosa, ¿no? Nuestra editorial, nuestra revista nunca han tenido la intención de venderse, de ganar mucho dinero con ellas tampoco, sino de a lo mejor transmitirles a otras personas nuestra visión acerca de la realidad y de la literatura. ¿Se fijan? Siempre pensamos en contenidos que lo que escribimos nosotros lo pueda leer cualquier persona. O sea, eso no escribir, digamos, esa poesía hermética o pseudo intelectual, sino que una poesía o narrativa que la pueda leer cualquier persona. Eso siempre nos interesó mucho. Con un tamiz de sinceridad. De sinceridad y de un lenguaje que permita que la gente lo entienda, porque también tenemos digamos, lenguaje muy limitado, lamentablemente, en nuestro país. Digamos, la educación tampoco, estamos en la universidad, pero la educación no funciona muy bien tampoco. Entonces, hacer una poesía muy hermética, muy estructurada, muy intelectual, no tiene sentido. Nosotros queríamos llegar a la gente común y corriente, como se dice. Y claro, hasta el día de hoy queremos llegar a esa gente que es muy excluida. Y ahí hay un desafío importante, no es menor, el proponer poesía en una realidad que lingüísticamente cada vez se está anquilosando. Exactamente. Entonces ahí hay un tema, o sea, cómo lograr generar... Esa es la pregunta que nos hemos hecho permanentemente. Claro, o sea, yo dije que no les iba a poner preguntas difíciles, pero bueno, aquí va. ¿Cómo se logra generar figuras, generar mecánicas desde lo metafórico, desde lo simbólico, en un espacio cada vez más reducido? ¿Y cómo transmitir eso, transmitir el interés por la creación de estas figuras poéticas? Mientras nos van en la medida que el diccionario se está haciendo cada vez más flaco. Bueno, gracias, Sergio. Nosotros, como te decía hace un rato, una de nuestros grandes objetivos es la difusión cultural. Uh-huh. Nosotros teníamos una revista, ahora funcionamos con el Mal Menor, tenemos nuestra editorial, publicamos nuestros libros, o los libros, digamos, que nos encargan publicar. Uh-huh. Y también, como te decía hace un rato, tenemos nuestros talleres literarios, donde de alguna manera vamos creando, ¿no es cierto?, un público lector. Ya vamos creando gente que le interesa la poesía, porque increíblemente, a pesar, digamos, de que uno puede creer que la poesía hoy día no la lee nadie, siempre hay grupos, aunque sean minúsculos, aunque sean elitistas, de personas que quieren y les interesa la poesía, y les interesa conocer la poesía. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, una escala quizás muy reducida, Pedro, hay que entenderlo también, Sergio te lo decía hace un rato, la distribución de lo que hacemos nosotros no es a gran escala, pero de alguna manera, aunque sea un trabajo hormiga, creemos que estamos haciendo un trabajo aquí de resistencia cultural,
un trabajo con personas que estamos formando y que estamos creando, ¿verdad? A partir, te insisto, de revistas, de la editorial, a partir también de los talleres literarios. Eso puede ser mi respuesta. No sé, el tuyo, Sergio. Yo creo destacar una cosa, que cuando uno se reúne con gente que incluso que no le interesa la cultura ni nada, pero tú eres capaz de hablarle, no sé, ya de un poeta, de Huidobro, por decir algo, y explicarle y hablarle qué significa y la vida de Huidobro, la gente se interesa. La gente le interesa la cultura. Si el problema es que no hay grandes programas culturales, no hay un objetivo a nivel sociedad de transmitir cultura. Si lo que estamos transmitiendo son catálogos de ropa interior, catálogos. Yo cuando hacía clase en el Duoc, hice clase en varios lados, lo que más leen los alumnos son catálogos de compra, de Avon, etcétera. Andan leyendo esos catálogos. Pero cuando uno habla con la gente y le empieza a contar y lo hace de manera entretenida, no me gusta la palabra entretenida, pero digámoslo de manera cautivante, atractiva, claro. Entretener significa distraer a alguien para impedirle hacer algo. Entonces, atractiva, dijimos atractiva. Okay. Entonces, la gente sí se interesa y quiere saber más. El tema es que no le estamos entregando eso, le estamos entregando otras cosas. También yo creo que los medios, estoy pensando en la televisión en particular, ha fallado en la manera de transmitir el concepto de cultura. Estoy pensando que ahora cultura para los canales, los principales canales, es básicamente un tipo que hace turismo, come algo y se ríe un rato con la gente y listo, ahí se cumplió una cuota de cultura. Que es una noción bastante limitada en lo que puede ser cultura. Que la comida no es peligrosa intelectualmente. Entonces, claro, por eso la cultura se redujo a comida. Claro, lleno de programas de comida, etcétera. Del tipo comiendo, y claro, y lo más más controversial que puede pasar con la comida es que no le guste. Exactamente, claro. Porque la encuentre quizás muy caliente, muy picante. Pero lo editamos. Editamos el programa y se acaba, ¿no? Claro, también. Problema con eso. Claro. No, incluso hasta es chistoso cuando el tipo se quema con la comida o la encuentra picante o quizás no le gustó. Claro, hasta puede servir como insumo para rating. Sí, lo que pasa, y ahí hay otro tema también, que nuestra sociedad, ya lo sabemos, ¿verdad?, dominada por una cultura mercantilista, todo tiene que tener un éxito económico inmediato. Si no, no hay auspicio, ¿verdad? Los programas no se auspician, no funciona, por lo tanto, y se quiebran. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que, como decía Sergio, entretener a la gente, mostrándoles cosas, ¿verdad? Y todos los canales parece que se ponen de acuerdo para mostrar los mismos tipos de programas, las mismas cosas. Pero eso es evidente y ha pasado siempre. Yo recuerdo en alguna época, imagínate, en los años 80, un escritor, Enrique Lafourcade, no fue un gran escritor para mí, pero por lo menos era polémico, hablaba en contra del Festival de Viña del Mar. Y hablaba en contra en esos años de apagón cultural, de que Viña del Mar lo que hacía era entretener a la gente y no le quitaban el IVA a los libros, por ejemplo. O sea, esto es una cuestión de larga data. ¿Ya? Y la gente, los escritores, las personas que estamos en esta área, siempre estamos combatiendo frente a eso. Fíjate, eso no es una cosa nueva. Sin embargo, creo yo, insisto en esto, que a pesar de eso, y este mundo mercantilista, igual, como decía Sergio, hay gente que le interesa la literatura, le interesa el arte, la cultura, y por lo tanto tenemos que apuntar a esas personas, que son las menos quizás en el mundo, pero son la gente que hace la resistencia. Así es, la gente que hace la resistencia, la gente que da un momento de reflexión, un momento también de encontrarse con la belleza, la belleza más allá de lo estético, sino que de la belleza, lo que mueve un poquito el engranaje intelectual, el engranaje imaginativo, el engranaje creativo. Oye, la belleza más interior. La belleza estamos en la época de los envases. Así es. Ya estamos en una época totalmente de envases. Oye, hablando de belleza interior y verdadera belleza interior, ¿les parece si escuchamos un ratito a Charlie Parker? Hacemos una pausita para escuchar a Charlie Parker y después volvemos en Prosa y Pixel. Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital.
Y estamos de vuelta en Procepixel conversando con los fundadores de la editorial Esperpentia, Maximiliano Díaz y Sergio Sarmiento. Nuevamente les doy las gracias y la bienvenida por estar acá en la 107.1 y en radio.ucentral.cl. Quería hablar un poquito sobre, ustedes mencionaban antes la importancia que tiene en su iniciativa difundir la cultura, ¿cierto? Transmitir. Y hablemos del ámbito digital, porque ustedes tienen un sitio web, ¿cierto? elmalmenor.cl, que ese sería como el sitio que es vocero de Esperpentia, ¿no? En cierto modo, es el lugar, el portal donde ustedes también van publicando, van entregando sus contenidos, y también tienen redes sociales, el Mal Menor en Instagram y en Facebook. Y tenemos esperpentia.c, Instagram de Esperpentia también. Esperpentia, perfecto. De ediciones Esperpentia. Perfecto. ¿Cómo ven ustedes los ámbitos de las redes sociales, de este nuevo flujo que ya no es ni siquiera líquido, sino que es más gaseoso, me mencionabas tú antes de entrar al programa, como una oportunidad o como un lugar para generar un intercambio cultural? ¿Hay ahí una oportunidad, o quizás también eso se fue para otro lado? ¿Hay posibilidad de darle espacio a la literatura y la poesía en estos ámbitos digitales? Mira, desde mi experiencia creo que sí hay un espacio. Uh-huh. Ahora en términos generales, yo creo que lo que a mí me dominó me domina un poco es una cierta desesperanza en el sentido de los resultados de todo lo que hemos hecho. Pero también digo, hay que seguir adelante. Uh-huh. O sea, independientemente de que haya poca retroalimentación, uh-huh, o sea, uno tiene muy poca retroalimentación, hay que seguir adelante, porque si no, uno tiene que hacer lo que le interesa, si no, aquí me voy a dedicar a otro tipo de cosas, independientemente de, como te decía, del costo, de que uh-huh, finalmente con esto plata no se gana nada, uh-huh, pero a mí por lo menos, y me imagino tampoco, no nos interesa mucho eso. Entonces, tener el sitio web nos permite mayor velocidad en cuanto a tener, más que velocidad, más proximidad con distintos escritores. Por ejemplo, en Argentina está ahí un ex alumno mío, uh-huh, que se fue a Argentina, a Córdoba, y él está haciendo también actividades culturales allá, Sergio Miranda. Entonces es más fácil con él contactarnos, que nos mande artículos, hacer libros, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista es bastante bueno, porque nos permite, teníamos contactos con algunos poetas de Canadá también. Entonces, de esa forma, la formación de redes es importante. Es importante, uh-huh, tenemos bastante, no tanta, pero tenemos redes. Ahora, desde el punto de vista del público, yo por lo menos no lo tengo tan claro, porque no sabemos exactamente cuánta gente entra. Hemos visto que entran, no sé, en el sitio web 200, 300 personas al mes. Yo lo considero bastante bueno. Para sitio web, para hacer un sitio web de literatura, un buen número. O sea, porque la tendencia es en todos lados que la visita al sitio web, esto lo digo desde mi aspecto académico, las visitas a los sitios web cada vez bajan para dar lugar a más tránsito en las redes sociales. Por ejemplo, pensemos en una marca, Chevrolet. No hay que decir marcas, perdón, claro, pero bueno, dije marcas ya, ok. Una marca X, ¿ya? X, sí. Pensemos, Acme, marca ficticia. En las redes sociales de Acme se mueve más el producto que en el mismo sitio web. La parte, todo lo que es el tránsito de la marca. Entonces al final los sitios web cada vez van en decadencia. No en decadencia, pero han perdido un protagonismo que tenían desde el punto de vista de voz, de la voz cantante de la marca, y pasan a ser más bien un repositorio, y la voz cantante queda en la red social, pero se mantiene el sitio web por un tema funcional como un repositorio. Sí. Claro, así es. Claro, uno publica, por ejemplo, un artículo y después pone algo en Instagram, uh-huh, de que se publicó ese artículo, claro, y tiene puede tener mucha reverberancia. Claro, pero uno dice, la gente habrá entrado al sitio. Bueno, por eso verificamos, y sí, hay gente que entra, y diría yo que hay más gente que entra al sitio que gente que en las redes sociales. Eso me llama la atención.
Ahora, ¿quién entra? No tengo idea, pero es gente no solo de Chile, es gente, por lo que hemos visto, es gente de distintos países, de habla hispana en general, o de español. Esa es como la parte, el lado claro, digamos, de la fuerza. Yo veo el lado oscuro de la fuerza. Oscuro de la fuerza. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo creo que todos nosotros al principio, cuando hicimos Esperpentia, era en papel. Ajá. No teníamos redes sociales, ni existían tampoco, no existía el concepto de red social todavía. Entonces al comienzo era papel y los libros eran en papel y todo. Y en algún minuto pensamos, ¿verdad? Cuando surge este fenómeno de digitalizarlo todo. De hecho, hicimos Esperpentia durante un tiempo digital, bastante tiempo digital. Y incluso pensamos en hacer nuestros libros digitales. ¿Por qué tenemos que hacerlos en papel? ¿Por qué tenemos que gastar en eso? Podríamos perfectamente haberlos puesto en las redes. Y al principio creíamos todos que esto iba a funcionar súper bien y que todo el mundo iba a leer, más que iba a leer muchas más cosas, que iba a ser mucho más democrático el acceso a la cultura y todo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, digamos, que hoy día hay tanta información, tanta cantidad, digamos, de publicaciones en las redes, unas buenas, otras no tan buenas, etcétera, y la mayoría no tan buenas, que se pierden en el bosque. O sea, es una hoja más en un bosque enorme de cosas, de redes, que en general, ¿no es cierto?, también hay mucha gente que publica, que tiene sitios de literatura, que no son grandes aportes tampoco. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, ¿por qué tampoco hay un filtro? Como existe con las editoriales. Las editoriales, por ejemplo, a nosotros nos llega de repente un libro que quieren publicar a alguien, y nosotros le decimos, mira, el comité editorial no está de acuerdo que se publique este libro. Trabájalo más, le damos algunas indicaciones para que el libro sea publicado, ¿te fijas? Pero en las redes no hay eso. O sea, en las redes yo puedo publicar cualquier cosa, lo que quiera, y pensando que es un gran poema, digamos, o un gran libro de poesía. Entonces está la red lleno de sitios o de gente que publica cosas, y que no han tenido el filtro de nadie. Y más hoy día, donde la crítica, sobre todo en Chile, yo creo a nivel mundial también, está en crisis, digamos, la crítica literaria, donde los críticos hoy día no existe los críticos que nos pueden orientar en torno a lo que hay que leer. Aparecen rankings a veces en algunas partes de qué se está leyendo más, pero no necesariamente lo que se lee más es lo de mejor calidad. ¿Se entiende lo que digo, no? No, por supuesto. Por lo tanto, las redes sociales y todo este aparataje, digamos, que tiene que ver con lo tecnológico hoy día, puede ser muy bueno, porque llegamos a mucha gente, muchas más personas, digamos, que a lugares que quizás no hubiéramos llegado nunca con papel, pero por otra parte también los filtros no son demasiado buenos. También, quizás, no sé si comparten la opinión, que el formato físico, a diferencia de la pantalla, el formato físico, el libro, la revista, implica una pausa. O sea, porque si yo me pongo a leer, agarro el computador y me pongo a leer poesía, probablemente en esta misma pantalla donde estoy leyendo la poesía me va a aparecer el salto, el aviso del WhatsApp, el mail, lo que pasó. Más allá de también esta competencia bastante poco afortunada sin filtro, además también no te da ese momento para uno conectarse con la obra, y creo que la mejor forma es en cierto modo, es la pausa de la pantalla y conectarse, tomarse el tiempo. Además, creo que el acto de la lectura tiene un componente físico, del sentarse con el libro, porque es muy distinto esto a esto. Creo yo, no sé si comulgan conmigo, me estoy Totalmente muy predicador. Porque en el computador uno aprieta un botoncito y se sale del libro inmediatamente. Claro. O te llega un mensaje, hay un WhatsApp. ¿Te fijas, no? Entonces claro. Estás leyendo algo. Incluso el brillo de la pantalla es invasivo. Sí. Se pierde el momento de disfrute, que yo creo que también tiene que ver con un poco con el problema cultural, que tenemos que disfrutar rápido, todos rapidito, todos muy... Entonces, aquí yo creo que hay un valor en la pausa. Perdón, yo me estoy autoentrevistando. el yoísmo con Pedro Fovich. Hablemos del esperpento, de la figura esperpéntica. Que el problema es que en la realidad que estamos viviendo, y cómo lo ven ustedes como poetas, cuando de repente hay una figura más que esperpéntica, siniestra, invadiéndonos día a día, y hay un panorama más allá de lo esperpéntico. ¿Cómo un poeta puede tomar había un término que ocupaba
ocupaba en algún momento, si no me equivoco, Parra, que decía, esta realidad tan charcha. ¿Cómo tomar esta realidad tan charcha para poder hacer algo con algo poético, algo figurativo? Redolés me parece que hablaba eso de eso sí, perdón. rayado sí, que encontró por ahí. Prefiero la anarquía a esta realidad tan charcha. Eso. Bueno, yo también pensé lo mismo muchas veces. Uh-huh. Pero una anarquía ordenada, no tirándole parafina a los profesores. Algo más ligado a la educación, a la confianza mutua, yo lo veo por ahí, no por el lado de la violencia. Yo creo que estamos viviendo como una especie de cómic, de esos cómics de Superman, donde aparecen Lex Luthor está al poder, el Guasón está al poder, y el problema es que tenemos solamente villanos, digamos, y la masa, digamos, y no hay héroes. Se acabaron los héroes y cualquier intento de señalar, digamos, lo que es correcto, de subirse un poco al montículo ahí y hablarle a la multitud de los valores, suena ridículo a esta altura. Ya todo suena ridículo. Entonces lo que se pide hoy en día es más violencia, más odio, más discurso, más represión. Bala o cárcel. Exactamente. Esa es la premisa. Entonces me parece que es totalmente absurdo, porque uno en la vida cotidiana la realiza. Los buenos momentos no son momentos de odio ni de andar queriendo mandar a la cárcel a la gente, sino que donde hay buenas vibraciones. Entonces como que la distopía está funcionando totalmente hoy en día en todas partes, y espero yo que en Chile tengamos la suficiente claridad mental para no caer en algunos, no vamos a mencionar ningún candidato, pero algunos que prometen o están hablando o ni siquiera hablan, pero unos más o menos sospecha que proponen un país bastante lleno de restricciones, de odio, de discriminaciones, etcétera. Así eso, yo creo que, y eso abordarlo de la poesía es complejo, porque por un lado, como te decía, pararse arriba a hablar de la bondad o cosas de ese tipo, como que suena hasta un poco ridículo. Entonces tal vez hay que abordarlo desde la ironía, del humor, o de la crudeza, cosa de poder generar un impacto en el lector. Antes se hablaba de la poesía como un campo minado, pero hoy día mucha poesía parece un estacionamiento, no explota nada, no estalla nada. Entonces uno tiene que hacer que el lector en algún momento, al leer lo que es el poema, un cuento, vaya reaccionando, vaya como teniendo epifanías, como se dice, vaya abriendo la mente. Por lo menos un cuestionamiento. ¿Cierto? Claro. Que remecerlo un poco, removerlo un poco para que ingrese una nueva idea un poco en su mente y salga un poco de todos estos estereotipos en los que estamos sumidos hoy en día. Claro. Y también hay un problema, mencionaste el estereotipo. También me imagino que debe ser un desafío salir de la figura estereotípica del poeta en estos tiempos, porque de repente la figura estereotípica del poeta es muy antigua, muy anticuada, perdón. Claro, es la figura canónica que se estableció a partir del siglo XIX, ¿verdad? Y que llegó al siglo XX. Este tipo un poco, ¿no es cierto?, noctámbulo, ¿verdad? Le gustaba mucho la noche, un tipo además más bien romántico, que alejado de la sociedad, superior a ella incluso. Claro, es como y llegamos al otro lado, al otro extremo, que es el antipoeta, ¿no? El ser común y corriente, como decía Parra, un constructor de puertas y ventanas, también es el poeta. Ni una cosa ni la otra, creo yo, personalmente. En relación a tu pregunta inicial, digamos, de qué podemos hacer la gente, qué hacer la literatura en esta época de calamidades, en épocas conflictivas y en épocas violentas también, donde la gente hoy día, claro, hay una lucha de repente bastante violenta, ideológicamente hablando, y en otras partes incluso no ideológicamente, sino al mismo tiempo con armas y todo. Claro, el arte parece alejado de esto, la literatura parece como que no tiene nada que hacer acá, con esos discursos de odio, de violencia, etcétera. Sin embargo, yo estoy convencido, digamos, de que las personas, los seres humanos,
sin el arte no seríamos seres humanos nomás. Caeríamos en otra categoría, no sé en cuál. Ya las personas necesitamos del arte, necesitamos de la belleza, llamemos la belleza como tú quieras llamarla, no la belleza clásica, no estoy hablando de eso. Necesitamos de esos espacios, ¿verdad?, que nos da el arte, que nos da la poesía, que nos da el cine, el buen cine, quiero decir, que nos da la música, que nos da las artes plásticas, etcétera. Necesitamos esos espacios porque si no dejaríamos de ser personas, insisto. Entonces, en algún sentido, lo que hacemos nosotros, creo yo también, tiene que ver con eso, tocar la fibra, esa fibra estética a las personas, sacarlas un poco de este animal, ¿verdad?, que es un animal productivo y consumista, y llevarlo hacia otro plano, a un plano donde sirva o vivir tenga más dignidad, seamos capaces, digamos, de ver en el otro también a un semejante, no un rival, no un ser, ¿verdad?, que hay que destruir, sino que de alguna manera darle sentido a la existencia a través justamente del arte. Nosotros, creo yo, con Sergio, y aquí ocupa Sergio, a lo mejor va a estar de desacuerdo conmigo, pero yo creo que nosotros le hemos dado un sentido a nuestra existencia después de muchos años a través de la literatura, a través de crear, pero también uno puede darle un sentido a través de leer, a través de consumir el arte. No todos van a ser creadores, pero hay mucha gente que puede perfectamente ser consumidor del arte, y a eso apostamos nosotros. Nos hace mejores personas el arte. Claro, como Borges estaba orgulloso más de lo que había leído que de lo que había escrito. Claro. Un buen ejemplo. Yo me quedé un poco con lo que mencionaste ahora y lo que hay algunas leí a Liniers, este dibujante argentino, que puso, que parafraseó a alguien, y estoy hoy día ando pésimo para las citas, ya con lo de Redolés y Parra me di cuenta que con la cita hoy día no ando bien. Y él hizo una caricatura que no me acuerdo de dónde salió, pero decía, es muy difícil ser pintor, pero es más difícil no ser pintor. Cuando te das cuenta, en el momento que tú te niegas digamos, a la realidad estética, a la creación, y para producir, y ahí yo creo que hay muchas personas que han sufrido una crisis importante en eso, cuando uno decía, no soy pintor, no soy poeta, no soy bailarín, no soy... Lo que yo pienso es que uno de los grandes errores que se han cometido en el último tiempo, o hace mucho tiempo, es que hemos transformado a los seres humanos en capital humano. Las universidades, los IP forman capital humano. Nos están formando, yo hice mi tesis de educación en lo que tenía que ver con la formación de ciudadanos, digamos, a través de la educación. Y uno ve que la mayoría de los IP, que tienen alrededor de 500, 600 mil estudiantes, no hay centro de alumnos. O sea, el alumno que sale de un IP con una formación ciudadana es porque se lo dieron en la familia, los amigos, pero hay delegados. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Santiago en la época de la dictadura, habían delegados. Entonces hoy día estamos en lo mismo. Seguimos con por lo menos los IP, y en algunas universidades, me parece que en esta no estoy seguro. No, aquí hay centros de alumnos, sí. Claro, y eso es muy bueno. Hay delegados, pues. Es como Mussolini, parece que gobierna los IP y varias universidades. Entonces no hay una representatividad, y no se les, aparte de que no hay representatividad, no se les enseña a los alumnos a ser ciudadanos, a la importancia de la participación, la importancia de tomar decisiones colectivas para el beneficio de quienes pertenecen a esas comunidades. Y yo quiero agregar a eso, a partir de mi experiencia también como profesor de educación media y educación superior, que se han ido quitando justamente toda el área artística. Las horas se han ido reduciendo cada vez más para convertir, ¿verdad?, por ejemplo, lo que era antes castellano, lo que es lenguaje, antes que estudiamos literatura, a convertir, ¿verdad?, eso en algo muy práctico, enseñar a los niños, ¿verdad?, a escribir cosas prácticas, hacer currículum vitae, a comunicarse, ¿no es cierto?, en una entrevista laboral, etcétera. Eso es lo que hoy día es. No se habla mucho de arte, no se habla mucho de música, no se habla de artes plásticas, menos de literatura. La filosofía también ha quedado reducida, ¿verdad?, escandalosamente, a muy pocas horas. Por lo tanto, el área humanista es el área que ha sufrido más en esta época. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, estamos creando personas, como decía Sergio, capital humano, más que personas, en el sentido amplio de la palabra. Y ahí empiezas a tener una escasez de masa crítica absoluta, que se nota mucho en la toma de decisiones. Por esa razón nosotros tenemos nuestra editorial, y yo creo que no estamos arrepentidos, aunque Sergio decía hace un rato que nos hemos perdido más que lo que hemos ganado, pero yo creo que en otros términos hemos ganado más.
Claro, en términos económicos, como veíamos, siempre perdemos plata cada vez que hacemos un libro. Pero en términos... Pero, o sea, ustedes tienen más de 20 títulos, o sea... Hemos perdido harto entonces. Han perdido, pero han ganado. Mira, porque aquí, o sea, y además está muy llamativo. Tenemos Vereda Sur, que es una antología poética, de un taller literario, o sea, esto es de tus alumnos. Sí. O sea, aquí hay un valor. Aquí hay un valor. Esto es dirigido por ti, Max, ¿cierto? Este es tuyo. Estos son cuentos, fauna menor, ¿cierto? Tenemos también de Sergio, tenemos poemarios. Aquí tenemos uno que es La Nueva Funeraria y Ojo de Mar. ¿Ya? También este es de otro autor, de Miguel Faúndez Rojas. El debido proceso. Claro. Salió este año. El término de debido proceso, estoy pensando con todas estas realidades que estamos teniendo de jueces para acá, jueces para allá, etcétera. Término muy chileno, cachivaches. Sí, Cachivache es un libro de artículos literarios sobre literatura y sobre música también. Perfecto. Así es. Oye, entonces estoy pensando, hay 20 títulos, más revistas, más sitio web. O sea, quiere decir que aquí hay una verdadera resistencia cultural. Muchos talleres hemos hecho, escuelas artísticas, muchas veces. Y muchos proyectos también. Para los talleres, ¿cómo pensemos un poquito para integrar a nuestra audiencia los talleres? Y ustedes, ¿cómo están promocionando los talleres? ¿Cómo podemos enterarnos de las actividades de Esperpentia? Redes sociales, básicamente. Redes sociales, perfecto. Sí, claro. Instagram, por ejemplo. Sergio maneja tu Facebook. Sí. Entonces, el mal menor y Esperpentia. Claro. Igualmente, cuando hacemos proyectos que nos hemos hecho últimamente, un proyecto, por ejemplo, ya en Lampa, en la comuna de Lampa, por decir algo, bueno, ahí se hace una publicidad local. Ya, una publicidad física, claro, perfecto. Se hacen afiches, se va a las juntas de vecinos, a la escuela, para promover, digamos, y que lleguen alumnos. Entonces, hemos hecho talleres de distintas, no solo literatura también. ¿Algún taller próximo para que podamos conocer? Bueno, de hecho, nosotros estamos postulando en este minuto a fondos públicos para hacer un taller para gente que ya tiene una obra, para terminar su obra. Ah, mira. Vamos a ver el próximo año de ese tipo de taller. Yo también dedico tiempo a hacer talleres online. De hecho, el día lunes empezamos un taller online sobre la poesía y la muerte. Ya, hemos hecho sobre poesía y amor y otras cosas más. Ya, y también... ¿Los online son inscripción abierta? Eso los pagamos. Ya. Los otros talleres son gratuitos. Ya, perfecto. Lo otro importante, creo yo, como proyecto también, y si a algún autor le interesa publicar con nosotros, es que nos envíen sus proyectos literarios para ver si tenemos nosotros espacio para poder publicar cosas. En este minuto vamos a publicar, por ejemplo, un libro de salud mental, una cosa bien interesante también. Y estamos abiertos, digamos, así que hay alguien que quiera publicar con nosotros que nos escriba. Ya, en nuestras redes sociales, están nuestros correos electrónicos también, para que nos ubiquen. Perfecto. Hoy día ubicar a alguien es re fácil. Es fácil, sí. Es más difícil esconderse que ser ubicado honestamente en los medios digitales. Esperpentia.cl demás. Y elmalmenor.cl. Perfecto. Y también en sus redes sociales. Quiero nuevamente agradecerle a Sergio, a Max por haber estado acá. También le agradezco a David y a Francisco los controles. ¿Les parece? Si nos vamos escuchando a Billie Holiday. Por supuesto. Perfecto. Ha sido esta edición de Prosa y Pixel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. ¿Quieres decir una última cosa? Sí, un datito. ¿Sí? Yo quería dar un dato que la editorial Bogavantes, que es una editorial que se mueve más bien entre Temuco y Valparaíso, está preparando una antología con mis poemas. Así que va a salir próximamente para que todo el mundo esté muy preocupado por eso. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Así es. Ha sido la edición de... Ahora sí, nos vamos con Billie Holiday. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos la próxima. Hemos presentado en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital, con la conducción de Pedro Fodi.